Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La Buena Noticia. Y vamos a estar mirando en Marcos capítulo 16, verso 15. Entiendo, súper conocido y importante porque tiene que ver con la encomienda. Pero vamos a mirarla a luz de la historia y ver cómo esta realidad se experimentó o Jesús como Cristo la vivió y cómo la enseñó y cuál es el mensaje de esta gran enseñanza para todos, porque esta literatura de origen espiritual que nos está llamando a que le entendamos en nuestra naturaleza humana para que así crezcamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Y entonces a través de este video vamos a ver las dos diferencias. Recuerden que yo fui nacido y criado en la tradición de fe cristiana del mundo occidental y por eso entonces en esta serie de videos comparto la perspectiva histórica, no la cristiana, sino una perspectiva histórica de cómo históricamente estos versos se entendieron, se vivieron, y es la misma realidad de la enseñanza espiritual que hoy, 2000 años después, nos enseñan. A diferencia de cómo en la tradición de fe se creen. Y eso pues es tradición de fe, entonces vamos a ver esta diferencia que existe. Así que vamos a leer y continuamos. Nos dice en el verso 15, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Entonces vamos a mirar, tengo aquí algunas notas y tengo la pizarra al frente y estaré mirando y compartiendo pensamientos. Pero comenzando con este texto, Jesús entonces que vino a los suyos y les demostró la realidad de la buena noticia. Y la buena noticia era la experiencia que Jesús mismo, como un ser humano, como tú y como yo, había experimentado. Y había sido la realización o el entendimiento o conocimiento dentro de su ser de Dios, de una forma diferente a la que él había conocido la realidad de Dios de acuerdo a la cultura en la cual él había nacido. Es como decir, yo nací, fui criado en Puerto Rico y a la edad de 17 años me fui para Estados Unidos, para Cleveland, Ohio, porque me dieron una beca de deportista, de pelotero. No sabía hablar inglés, no sabía nada del idioma, pero sí lo que tenía era los sueños de llegar a grandes ligas y pues por eso y más, y estaba siendo becado, los estudios iban a ser pagos y me fui a estudiar y tuve que aprender la lengua, tuve que aprender el idioma americano, tuve que aprender la cultura americana, tuve que aprender a decir Dios en inglés, God. Y a través de los años, llevo más de 30 años ahora aquí viviendo en Estados Unidos y en el idioma americano he venido a entender principios y realidades sobre Dios, sobre la fe, sobre la historia, de una forma que en mi idioma original natural, español, no conocía. Así mismo en la historia es naturalmente algo real. Miremos 2000 años atrás en la vida de Jesús, naturalmente como tradición histórica antecedían unas filosofías, unas creencias espirituales, de origen espirituales, tradiciones, literatura,
espiritual que por miles de años antecedían la historia de Jesús y de su vida y de su cultura. En su cultura, como un judío, nació como judío y fue instruido como judío en el Sanedrín, en el templo y en todas las historias concernientes a los héroes del pueblo judeo hebreo, como lo fue Abraham, los patriarcas, Moisés, David, Salomón. En el templo, en los sacrificios, él fue instruido en todo eso. Y basado en su cultura y su tradición, su Dios vino a reconocer y a entender que de acuerdo a su cultura y su tradición, estaba su Dios, Yahweh o Jehová. Este era su Dios, el Dios del pueblo judeo hebreo, y había hecho sus pactos, sus promesas de acuerdo a su literatura. También él reconoció que Egipto tenía sus dioses, sus historias, sus literaturas, sus leyes, sus normas de vida. También fue influenciado por todo lo que tiene que ver con el antiguo cercano oriente, porque todas estas historias del Viejo Testamento están relacionadas a ese trasfondo histórico. Estamos hablando de Persia, de Sumeria, de Babilonia, de Mesopotamia, de Egipto. Y entonces tenemos a Jerusalén, esas tierras, tenemos a Grecia y a Roma, y todo esto está envuelto en toda esta literatura de la Biblia. Tenemos que tener eso en mente. Pero históricamente, como trasfondo histórico de todo el antiguo cercano oriente, era el oriente. Y aquí entonces estoy hablando de lo que es India, de lo que es China y Japón como realidades históricas que contenían historicidad o historias espirituales o de origen natural, y cómo practicaban y vivían la vida. Y basado a esa realidad estaba la realidad del conocimiento de Dios que venía del oriente. Y entonces Jesús, como un ser humano como tú y como yo, a la edad de los 12 años, ya como ser un adulto en su tradición, después de haber celebrado su bar mitzvah, entonces renunció a su familia, dejó su tierra y su parentela, dejó su cuidado, como lo hice yo cuando tenía 17 años y fui becado para irme a Estados Unidos por el beneficio que iba a encontrar en el caso mío buscando llegar a las grandes ligas. Y lamentablemente el primer juego que jugué se me fue el brazo a ajuste. Aquí tengo la cicatriz de una operación. El primer juego que jugué para la universidad fue el último juego porque se me lastimó el brazo y me tuvieron que operar y se acabó toda la carrera. Ese fue mi caso. Pero en la historicidad de Jesús, entonces, por el conocimiento de algo diferente, entonces en la historia, aquí en esta página Universidad Cristo, compartimos que basado a las historias y basado a la historia de la evidencia de literatura de origen espiritual que vemos en el Oriente, y que al compararla con las enseñanzas en el Nuevo Testamento de Jesús y de Pablo, son iguales. Y por eso compartimos en la historia que por esos 18 años que la Biblia nos menciona sobre Jesús, Jesús fue al oriente y fue instruido en la sabiduría. Fue como decir, miremoslo de esta forma, Jesús dejó a su tierra, a su madre, a su familia, dejó a su papá el carpintero y se fue a una universidad a aprender más teología, poniéndolo en una forma que tal vez tú lo puedas relacionar mejor.
o te puedas relacionar y entenderlo. Y fue a estudiar filosofía, espiritualidad, principios de cómo otras culturas conocían a Dios. Recordemos que según la literatura judeo-hebrea estaba su Dios, pero cuando estudiamos las historias de Egipto, el libro de los muertos de Egipto, vemos al número de dioses que contenían. Si miramos los cananeos, que la Biblia habla tanto de los cananeos, y el panteón de dioses, el dios El, como Dios supremo, el Dios El, y la Biblia habla del Dios El. Estaba el Dios Baal, estaba la esposa del Dios El, Asherá. La Biblia habla de estos dioses. Y si seguimos en Persa, Sumeria, Mesopotamia, cada una de estas historias, como la historia del épico de Gilgamesh, la historia del Enuma Elish, son historias que tienen sus dioses, sus tradiciones, sus génesis, sus orígenes, que antecedían las historias de los hebreos. Asimismo, si continuamos más hacia el oriente, vemos las historias que salen de el área oriental de China y Japón. El Tao Te Ching, que quiere decir eso, el camino. Y es interesante que cuando Jesús en Juan 14, verso 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es interesante que cuando uno escucha eso de la perspectiva judeo-romana cristiana, uno lo interpreta solamente como este hombre, este Dios hombre es el único camino y por eso para mi salvación tengo que creer en Él, hacer todo lo que me diga para ir al cielo a pasar la vida eterna con Él. Pero quien ha estudiado la historia y quien conoce el camino, quien conoce la filosofía de vida natural, la naturaleza de la vida social de chinos y japoneses, y en sus escritos sus maestros sabios lo llamaron el camino. The Tao, el camino. Y el camino, quien estudia y quien lee tal filosofía de vida, uno dice, wow, con razón, Jesús, al decir yo soy el camino, estaba diciendo algo histórico, significativo. Pero solo quien conoce de esa filosofía y de ese estilo de vida de estas culturas que hasta el día de hoy viven por el Tao, Tao Te Ching, el camino, principio o ley de vida natural. Al conocerla, uno ve que Jesús, al haber ido al oriente, fue instruido en tal filosofía y verdades de principio de vida eterna. Asimismo, con la literatura védica que nace por miles de años de la India. Quien conoce, aquí en Universidad Cristo compartimos con uno de muchas de la librería que nace de la India. Me enfoco más en el Bhagavad Gita, la canción del Señor o el cántico del Señor. Y quien conoce esa sabiduría espiritual, entonces puede ver que Jesús fue un discípulo por estos 18 años de este tipo de tradiciones espirituales, de escuelas de pensamiento históricos, reales, que antecedían a su cultura y su tradición. Y por ende, naturalmente, después de 18 años,
sumergido en una conciencia y sabiduría espiritual diferente a la de su cultura y su tradición, vino a los suyos con una mentalidad que cuando leemos en el Nuevo Testamento vemos el carácter y las características que él manifestó en sus acciones y en sus palabras, porque era la mentalidad en la cual había sido bautizado por años. Y entonces es de ahí donde nace este ejemplo de Jesús histórico, un ser humano como tú y como yo, que vino a ser el Cristo. Y vino a ser la evidencia visible, histórica, de una persona que vive en unión con Dios. Y vino a los suyos que tenían una conceptualización basada en su literatura exclusiva, basado en su Dios estatal, en su Dios territorial. Él vino a concientizar a los suyos de la realidad del Padre universal, del Dios de todos, que reside en todos, en cada templo, cada ser humano. Y los suyos estaban muertos, inconscientes, ciegos, sordos, todo esto simbólicamente a ese espíritu de vida. Y por eso Jesús le vino a dar a conocer y a manifestar. Y por eso vemos a través de su vida y su ministerio por estos 3 años lo que él hizo. Y traigo todo esto como trasfondo histórico que considero necesario de que lo entendamos históricamente y veamos la diferencia de cómo teológicamente se cree la vida de Jesús. Y aquí en Universidad Cristo compartimos históricamente, no teológicamente. Por eso Jesús, un ser humano que nació de un hombre y de una mujer, como tú y como yo, y que entonces vivió, lidió con sus emociones, con su egocéntrico ser, de la misma forma que todo ser humano a través de la historia ha tenido que lidiar con sí mismo. Y por eso entonces nos podemos relacionar con este ser humano para entonces así como él fue, como él desarrolló su conciencia y su corazón y hizo de su ser, de su vida, un templo para la suprema realidad eterna que llamó Dios, mi Padre. Esta realidad que concebía entonces nos sirve a través de la historia como un supremo ejemplo y como ha sido ejemplo para millones y millones de personas, para como Él fue, así tú y yo podemos ser en nuestro presente. Y comenzamos, o todo esto es posible, si tan solo creemos. Creemos entonces en que, vamos a ver ahora el texto para entender la magnitud de esta buena noticia. La magnitud de la salvación que esta buena noticia causa en nuestro presente. Así que vamos a leer el texto de nuevo. El 15 dice: entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. Primero, pongámonos en el contexto histórico de cuando esta literatura se formalizó o cuando Jesús dio esa encomienda. Y tenemos que posicionarnos con la relevancia de la audiencia para quien originalmente esto fue escrito o dicho.
porque todas las enseñanzas de Jesús nunca escribió. Jesús todo fue oral. Donde escribió siempre fue en la conciencia y en los corazones de los que estaban prestos para oír el mismo espíritu de las palabras que él contenía, el espíritu de vida eterna. Y entonces ahí en las tablas de los corazones de sus discípulos fue que escribió las verdades de la ley de vida eterna. Entonces, el mundo se está refiriendo no al mundo global, a todo el mundo, no. Aquí se está refiriendo en el contexto del mundo al cual él vino. ¿A cuál? A la casa de las ovejas perdidas de Israel. En este caso, el mundo en el contexto era su pueblo, porque él vino a los suyos a hablarle todas estas verdades y principios espirituales, porque ellos en su tradición, cultura, en su fe, a estas verdades universales estaban muertos. Y por eso él vino a los suyos, y este era el mundo de su contexto. Y en ese mundo entonces a él los envió. Cuando los envió a los 12, vemos que a través de los libros, vemos que en Lucas y Mateo, cuando envió a los 70, cuando envió a los 12, vemos que los envió a las 12 tribus. Entonces tenemos que ver que el contexto se está refiriendo primordialmente, estoy refiriéndome a la audiencia del contexto, a los israelitas perdidos y toda esta gente que estaban en estas tierras romanas, en Grecia y todas estas áreas que después vemos a Pablo y a Pedro y a Silas y a todos estos entonces como apóstoles, siendo entonces moviéndose a otras tierras y esparciendo todas estas realidades de principios eternos que hasta nuestro presente hoy, 2000 años después, pues ahora nosotros estamos siendo partícipes de este mensaje que lo hemos recibido por palabras de otras personas, y al escuchar el mismo Espíritu Eterno, entonces ha ido causando en nosotros una fe, un despertar, un deseo de conocer la realidad de esta vida más profunda. Y esto considero que tiene mucha importancia y relevancia. Por ende, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado. La buena noticia era y es el evangelio, la buena noticia del reino de Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios? Como vemos en las enseñanzas de Jesús a los suyos. No estaba en templos, ¿ves? Su cultura y su tradición, para ellos el templo era sumamente importante, porque según el Viejo Testamento, ¿cuántas veces el mismo Dios, según la literatura, decía: el templo es mi casa eterna, y ahí donde mi nombre siempre eternamente será invocado? Para los israelitas, los judeo-hebreos, el templo tenía mucho que ver con su estilo de vida social. Y por eso, para muchos, el templo y la sinagoga era su encuentro con la divinidad, con su Dios. Y Jesús les vino a ser conscientes de una realidad superior. También los samaritanos, que basado en sus creencias, pues tenían montañas sagradas, exclusivas, donde pues para ellos, los dioses o Dios habita ya en montañas. Y Jesús, como le dijo a la mujer samaritana, ni en templos ni en montañas, porque la realidad del único templo del Dios eterno de todos, que es en todos, es cada ser humano. Y el ser humano es el lugar único que puede encontrar a Dios, porque es templo
de tal realidad. Entonces, esa es la buena noticia. La buena noticia es que cada persona es templo de Dios. Por eso todas las enseñanzas de Jesús tenían que ver con el reino de Dios es parecido a, o el reino de Dios es como, o el reino de Dios está dentro de ti, dentro de vosotros. ¿Ves? No es algo que está afuera, no es algo que está allá arriba de las nubes, no es algo que es visible o está en algún lado. Así mismo le dijo Jesús a los fariseos y saduceos que estaban esperando por milagros o por algo físico que demostrara la realidad del reino de Dios. Y Jesús se lo dijo, no lo pueden ver con estos ojos, con el único ojo que se ve es con el ojo del entendimiento. Porque el reino de Dios y la realidad de su verdad está dentro de cada ser humano, que entonces como una perla escondida necesita ser reconocida, ser descubierta, y a la que se descubre entonces causa la máxima felicidad o lo que llamaríamos la salvación. Entonces el reino de Dios es esa realidad. ¿Dónde está la paz? Uno puede ir a Walmart a comprarla, uno puede ordenarla por Amazon Prime, paz, felicidad, gozo. La vida hoy en día siempre desde que nacimos nos ha condicionado, ha condicionado tanto nuestras mentes a que la realidad, la felicidad, el gozo, el disfrute, la paz y todo eso está exterior a uno. Hay que buscar, hay que hacer esto cuando uno tenga aquello, cuando se llegue a esta edad, cuando se tenga tanto dinero en el banco o cuando pasen todas estas cosas que uno entiende que me darán felicidad, pues ahí yo estaré feliz. Y la realidad de la buena noticia es que tal felicidad, tal paz, gozo, alegría, contentamiento, amor, justicia, todo está dentro del corazón y mente de cada persona. Pero desde que nacimos, tanto históricamente como nosotros todos, desde que nacimos, hemos sido condicionados a nuestro sistema, a nuestra cultura, a nuestra tradición, a nuestra lengua, a nuestras ideologías que nos formalizan a solo ver el mundo de una forma, de una sola forma. Y así nos condicionan a creer que todo el universo y todo el mundo es tal como se nos enseñó. En el caso mío, ¿ves? Y en el caso de muchos de nosotros. ¿Cómo se nos condicionó a que la Biblia es la única palabra de Dios alrededor de la historia de la humanidad? Y que aquí es la verdad y quien no se convierte a esto está perdido. Y así nos condicionaron desde niños. Y por eso entonces, como adultos, jamás ni nunca cuestionaremos nada que tenga esto. ¿Por qué? Porque estamos condicionados a esa verdad. Pero realmente, históricamente, hay más información. Quien desea estar y quedarse en tal verdad, como que esto es mi total verdad, así para ti será. Y vivirás conforme a lo que tú crees. Pero quien decide conocer la buena noticia y decide por el bien de conocer al Padre de todos, a esta esencia, a esta vida eterna, entonces quien decide preguntar, cuestionar, investigar, averiguar, crecer en el conocimiento, entonces la realidad de tanto esta literatura como de lo que ha creído crecerá exponencialmente de una forma y a un nivel que ahora mismo no se puede percibir. Hay un texto que dice,
cosas que ojo no vio y oído no escuchó son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Unas personas dicen, yo ese verso, chacho, ya yo entiendo todo lo que la Biblia dice y lo entiendo. Pero cuando uno decide conocer la historia de la humanidad y los trasfondos históricos reales que antecedieron toda esta literatura, entonces a través de un tiempo y proceso natural viene a revelársele a uno y a entender uno, wow, que mucho he aprendido que no sabía. Y ahí está el conocimiento y lo vital para conocer la buena noticia. El conocimiento es vital. Entonces, la buena noticia tiene que ver con el reino de Dios dentro de cada ser humano. Entonces, dice, el que crea y sea bautizado. El que crea en tanto esta realidad, pero entonces crea en qué más. Y después ser bautizado. Creer en qué, en el mensajero. El mensajero en este caso fue Jesús. Jesús el Cristo. Creer en la realidad de Cristo. Cristo que representa el espíritu de vida dentro de cada ser humano. Cristo representa al unigénito Hijo de Dios. Dios es espíritu, Cristo es el espíritu. La etimología de la palabra Cristo, Cri, las primeras tres palabras, Cri, es una palabra, es como decir que significa el ánimo, lo que causa la chispa, aquello que causa la motivación hacia la acción, el aliento de vida, aquello que causa o motiva los pensamientos, aquello que inspira a uno hacia una acción, la expresión que sale de uno. ¿Ves? ¿Qué es lo que a ti es como decir, cómo es esto cuando esto sucede dentro de uno? ¿Ves? ¿Se apagó la luz? No, se cambió, aquí se apagó. Cuando se prende una luz dentro de uno, una luz refiriéndose a un pensamiento. ¿Qué causa un pensamiento? Una nueva idea. ¿Qué tipo de poder tiene dentro de uno para que inspire una nueva acción, una nueva palabra, un nuevo movimiento? Y eso es lo que Cristo, el Cri de Cristo representa todo eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un principio espiritual. Es esta fuerza dentro del ser humano que causa hacia la acción perfecta, justa, en unión a lo que Dios es. ¿Ves? Cristo es el Espíritu de Dios. Dios es amor. Cristo es aquella fuerza, inspiración, motivación hacia la acción en unión a tal realidad que Dios es. Por ende, tal mentalidad en tal ser humano, Jesús en la historia, fue la realidad de Jesús, el ser humano como tú y como yo, que tenía el espíritu de vida. Tenía a Cristo. Y este espíritu fue lo que lo motivó. Entonces voy a buscar aquí la que más aquí. Fue el espíritu que lo motivó a cada acción. En justicia, en precisión, en verdad, en perfección, en pureza. Pero fue el ser humano consciente de tales, ¿verdad? Y es el ejemplo que históricamente nos da para que nosotros en tal ánimo, en tal motivación, o lo que llamaríamos en el mismo espíritu, ¿ves? El espíritu lo que viene a hacer es esta motivación, es como decir, aquí tengo unas palabras, sería
el tipo de pensamientos que entonces como característica uno crece en el desarrollo de pensamientos mentales o, bueno, pensamientos mentales, si son pensamientos son mentales, pero me refiero a los pensamientos son fuerzas mentales que entonces uno crece en las características que van en unión hacia lo que uno entonces contiene y percibe. Es como decir, tenemos la palabra Dios, Dios es amor, pues necesitamos crecer en las características porque estos pensamientos al tener la palabra en nuestra mente de amor es cuáles son las características que podemos manifestar, que podemos hacer, cuáles son las palabras que podemos decir y acciones que podemos hacer máximas que en total sinceridad reflejen tal esencia de el amor, porque es lo magno que contenemos. Y aquí es donde está la diferencia entre la espiritualidad o la realidad de principios espirituales, cómo el hombre los aprende para vivirlos. A diferencia de tradiciones y religiones, que la tradición te puede conformar a que creas en ciertas cosas. Creas en que, bueno, si tú hiciste un error, ¿ves? Dice, ama a tu prójimo, pero cree en que si tú engañaste a tu prójimo, le mentiste, lo manipulaste, pues mira, coge 3 tortolitas, ve y llévalas al sacerdote, sacrifiquen las tortolitas, los pajaritos que no tienen nada de culpa, pero como hay una ley que estableció que si tú haces mal, pues entonces remédialo con la sangre de estas tortolitas. Y entonces, como decir, el sacerdote ahí te va a purificar y se matan las tortolitas y entonces tú sigues para adelante. Y así la tradición puede condicionar a personas a que crean en cosas y nunca asuman la responsabilidad o puedan conocer la capacidad de sí mismo que tienen para restituir todo. Y aquí es donde está la diferencia histórica del Oriente, que enseñan principios espirituales para que el hombre asuma en su capacidad natural la responsabilidad del dominio propio de su templo, basado a la conciencia que tiene del Padre, de Dios, de la esencia de la vida eterna, que viene a ser la buena noticia dentro del ser, para que entonces viva en tal unión y sea un mayordomo de todo lo que piensa, dice y hace, para que entonces dé a conocer o manifieste lo que realmente gobierna su ser y por lo que da su vida. A diferencia, ¿ves?, de aquellos que, bueno, pues, y pueden pasar 3, 5, 10 meses, 3 años, 10 años en mismas tradiciones, en oraciones, en ruegos, y con la conciencia de que yo no puedo cambiar, es que nosotros somos tan pecadores, es que el mundo es tan mal, es que esta carne es tan débil, es que yo no puedo, y se quedan en esa mentalidad. Y qué buena noticia es esa. Y por eso dependen entonces de alguien que me salve, de alguien que venga y me salve, o de alguien que murió por mis pecados y me salvó. Y es como decir incoherente, porque hace 2000 años Jesús murió por los pecados de toda la humanidad y toda la humanidad ha dejado de pecar. El mundo no se encuentra más pecador cada día. ¿Cuántas personas en la iglesia semanalmente o a través del mes nos dicen, oh, nosotros pecadores o pecamos, abogado tenemos, pasa al altar para que se ore por ti?
y todas estas cosas como que no concuerdan. Cuando miramos la historia, entonces la buena noticia, como Jesús dijo, vayan y prediquen la buena noticia a todos. El que crea en esta realidad de que Jesús en la historia fue el hombre que demostró la esencia divina del unigénito Hijo de Dios dentro del hombre. Y es la realidad histórica que en todo ser humano es posible, si así lo desea. Y quien lo desea, lo cree, lo vive, lo practica, lo encuentra, lo entiende y lo es. Y así vive. Y ese fue el ejemplo de Jesús, el Cristo. Y aquí, como nos dice el texto, el que crea en esa realidad, el que crea en la realidad de Cristo, el Espíritu de Dios dentro del ser humano, que ahora lo resucita, lo vivifica, lo santifica, que lo separa, lo transforma. Y esa es la realidad de vida. Y quien cree en eso y sea bautizado, ser bautizado, como aquí hemos compartido, tiene que ver con un proceso. No es coger una persona y meterlo en agua y sacarlo y ya se bautizó. Eso es lo que la tradición enseña, pero el bautismo tiene que ver con cuando tú sumerges a una persona en una metodología, en el entendimiento de algo nuevo, supremo, diferente, que la persona era ignorante. Y el bautismo naturalmente toma un proceso, toma un tiempo en el que la persona naturalmente va entendiendo nuevos conceptos o va entendiendo realidades que antes las percibía, las comprendía, las creía, estaba apegado porque basado a su cultura y su tradición las había entendido y creído de cierta forma, y ahora en una nueva enseñanza y metodología que lo lleva a un crecimiento mayor, entonces viene a entender el origen de ciertos conceptos que tal vez su cultura tenía, pero que él desconocía los orígenes. Y en ese proceso natural de bautismo, ¿ves? Va siendo sumergido en el agua que purifica la conciencia de las impurezas, de las culturas, de las ideas, de los conceptos, de las tradiciones de los hombres, de las agendas humanas. Y entonces va a resucitar, va a nacer de nuevo. Sale del agua con una mente clarificada, con una mente iluminada, con una revelación y entendimiento de algo supremo. Y eso es quien creyere y fuere bautizado, ¿ves? Fuere instruido. Como claramente Jesús nos dice en Mateo 3, que fue bautizado, fue instruido históricamente. ¿Dónde fue el bautismo espiritual de Jesús? En esos 18 años en el Oriente. Pablo, según Hechos capítulo 9, fue bautizado por Ananías. ¿Ves? Bautizado, fue enseñado, fue instruido. Porque Pablo dice simbólicamente que había quedado ciego por 3 días y luego recobró la vista. ¿Qué es? Se le removió todo lo que le había servido hasta ese tiempo. Al ser una nueva criatura, nueva información, para alguien ser nueva criatura, tiene que ser debido a la nueva conciencia, que entonces al ser bautizado, enseñado, instruido, le nace, le es. Y ahora basado en esa nueva conciencia es su nuevo GPS, su nuevo rumbo hacia su nuevo norte, hacia su nuevo enfoque y dirección de vida.
Y entonces por eso el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ahí está la salvación. La salvación está en cada ser humano cuando asume su responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo que vino a vivificar, y como así fue en la vida de Jesús, que lo vivificó, le dio vida en la conciencia espiritual de unión con el Padre. Y por eso vivió y demostró una vida sobrenatural. Asimismo, el mismo Espíritu vivificador que nos concientiza a una vida diferente, una vida que ahora sobrepasa nuestra vida natural, nuestra naturaleza humana, nuestra forma egocéntrica, el ego, como Gálatas capítulo 5, verso creo que del 19 en adelante, cuando habla de, a ver si tengo aquí, cuando habla de la naturaleza humana y habla de estas dos leyes que hay, o fuerzas, poderes que hay dentro de nosotros. La naturaleza humana que se quiere ir en contra de lo divino, de lo bueno, de lo puro, de lo justo, porque quiere irse en cuanto a los deseos y las pasiones, a la felicidad momentánea exterior, a los placeres, al gozo momentáneo, instantáneo, a la gratificación inmediata. Y entonces ahí está esa dirección, la dirección dentro de uno mismo, esa fuerza, esos impulsos, esos deseos, pero también está dentro de nosotros el espíritu de vida, que también son fuerzas, son ánimos, son impulsos, que entonces en esta guerra interna, por eso hay que tener dominio propio, para uno responsabilizarse de este templo y en unión al Padre, a la verdad, a la justicia, al amor, al bien, al deber, a la pureza, perfección y verdad. Uno en tal ruta, alineamiento, es por el cual uno se maneja, se autodisciplina y vive por. Y esa es la salvación. Jesús salvó al mundo de su contexto al él ser el ejemplo de la responsabilidad de cada uno de ellos, para que cada uno de ellos se salvara a sí mismo dentro de sus conciencias y dentro de sus corazones. Porque si no, entonces, ¿qué resta? Como nos termina diciendo el texto, las consecuencias. Y es lo mismo a través de la historia. La salvación, tanto para ti como para mí, siempre está dentro de ti y dentro de mí, en cómo nosotros administramos nuestro presente, nuestro ahora, este momento y esta vida. Al ser consciente del espíritu de vida dentro de nosotros, al ser conscientes de Dios dentro de nosotros, al ser conscientes del Espíritu Santo dentro de nosotros o de Cristo en nosotros. Todo eso es sinónimo diciendo lo mismo. Y ahí está nuestra salvación. ¿Por qué? Porque tal conciencia y mentalidad nos lleva hacia las acciones perfectas. Nos lleva hacia el bien, independientemente de lo que pase exteriormente. No tenemos control de nada, de la economía, de la salud, de la educación. No tenemos control de nada. Pero basado a la conciencia y al crecimiento en el conocimiento de los atributos del nombre de Dios, de la esencia del Espíritu en el ser humano, ¿ves? Eso sí nosotros tenemos control de conocer de crecer en el conocimiento de ello. Y por ende, entonces tenemos control de lo único
que podemos controlar y es nuestro ser. Son nuestros pensamientos, son nuestras emociones y sentimientos. Y eso lo podemos controlar con las riquezas eternas que entonces al ser bautizados, ¿ves? Al ir aprendiéndolas y creciendo en el conocimiento, entonces viene a ser la buena noticia o el evangelio que nos salva. Y así como termina el texto diciendo, pero el que se niegue a creer será condenado. El que se niegue a creer, a aceptar, a vivir conforme a esta verdad histórica, conforme a este espíritu de vida eterno, será condenado. Y lamentablemente, tanto en el contexto histórico, Jesús cuando vino a los suyos, algunos los escucharon y fueron salvos en su ser, pero otros los rechazaron y fueron condenados. ¿En qué condenados? Condenados no se está refiriendo a algo en el futuro cuando mueran que van a ir a un lugar, ya sea el infierno, un lugar de tormento eterno. No, la condenación es igual en el momento presente de cada persona que rechaza el espíritu de vida. ¿Ves? Aquel que queda en su egocéntrica forma de ser siempre cosechará los resultados de sus acciones. Ese siempre es el juicio final. Ese siempre será la condenación. Unos para vida eterna, aquellos que pusieron en práctica la vida eterna y los principios de vida eterna del Evangelio, recibirán las recompensas siempre en su presente de felicidad, de contentamiento, de alegría, de paz, de hermandad, del reino de Dios. ¿Cuándo? ¿Dónde? Aquí y ahora, siempre, 24/7. Y ese es el estado, como Jesús dijo, para que donde yo estoy, cada uno esté, ¿ves? Estamos en la misma sintonía, en el reino de Dios, hoy, ahora, siempre, porque es una conciencia espiritual que por fe que se inició, crece al conocimiento de que esta verdad es verdad. Y yo la vivo y la vivimos. Y están los condenados que, basado en su naturaleza humana, el pariseo, basado a la manipulación, basado a que lo mío algún día viene, o muchos basados a sus tradiciones de fe, a sus religiones y a sus temores, inseguridades, y que el juicio viene, o que el rapto viene, o que el Armagedón viene, o que el anticristo viene, y todas estas cosas que siempre están viniendo y siempre mantienen a las personas como que en ese roller coaster emocional, en esa día y semana de actividades y actividades bien emocional, y algún día cuando lleguemos allá arriba recibiremos todo, cuando toda esta literatura espiritual de principios eternos para la naturaleza del oidor en su presente son para ser entendidas y vividas siempre en el presente del que las entiende. Así podemos mirar este texto. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Gracias a esta buena noticia, gracias a la vida histórica de Jesús y a todos los millones de personas que a través de la historia han sido partícipes de esta buena noticia, en ser bautizados, en que fueron sumergidos, fueron enseñados, fueron instruidos por estas verdades. Y ese espíritu que recibieron en las palabras de quien los enseñó
ha sido el mismo Espíritu que a través de palabras ha llegado a nosotros, que nos enseñan a la realidad de tal salvación que podemos experimentar en nuestro presente. Por la magna conciencia que tenemos de unión y vida con la realidad eterna que siempre es entre todos y todo, que llamamos Dios y Padre. El Evangelio es la buena noticia de Cristo en ti. Ese espíritu de vida es la salvación. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.